Bien, y para terminar con series geométricas o progresiones geométricas, vamos a ver el caso de las series geométricas convergentes. ¿Cuáles son los casos convergentes? Aquellos que claramente vemos que va descendiendo el valor término a término. 8, 4, 2, 1, 1 medio, hasta 1024. O sea, si acá calculamos la razón va a ser 4 sobre 8, la razón es 1 medio. Como digo siempre, recuerden que es un término dividido del anterior. Y se mantiene constante, ya nos dijeron que es una progresión geométrica. Entonces la razón es 1 medio. O sea que nosotros vamos a ver que cuando la razón, el módulo de la razón, es menor que 1, o sea, es un numerito que está comprendido entre 0 y 1, en esos casos vamos a decir que la progresión geométrica es convergente. ¿Y por qué vamos a ver que es convergente? Por lo siguiente. Porque esta progresión geométrica, si yo quisiera averiguar, fíjense, la suma, vamos a hacer primero la suma de los 6 primeros términos, ¿sí? Vamos a hacer la suma de los 6 primeros términos. El 1, ¿cuánto es? 8. Por la razón, acabamos de decir que es 1 medio. Entre paréntesis, como quiero averiguar los 6 primeros términos, lo elevo a la 6 menos 1. Dividido, y cuando divido esto, ¿qué tengo que hacer? La razón menos 1. Entonces, cuando hago la razón menos 1, ¿sí? En este caso, la razón dijimos que es 1 medio, y hago acá menos 1. Cuando voy a hacer esta cuentita en la calculadora, fíjense, vamos a la calculadora y vamos a hacer 8 por, abrimos paréntesis, abro paréntesis de nuevo, voy a escribir 1 medio, cierro paréntesis, lo voy a elevar a la 6, menos 1, cierro paréntesis, divido, abro paréntesis y hago 1 medio menos 1. Cierro paréntesis. Y la cuenta total de esta operación que acabamos de hacer da 63 cuartos. ¿Sí? Si lo quieren expresar con los decimales correspondientes, va a ser 15,75. Esto es lo que nos dio la suma de los 6 primeros términos de esta sucesión. Fíjense que dio este valor. Si yo quisiera averiguar la suma hasta llegar al término 10, supónganse que queremos hacer la suma de los 10 primeros términos, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer el 1 es 8. Entonces voy a hacer 8 por 1 medio elevado a la 10 menos 1 sobre 1 medio, que es la razón, menos 1. Tendríamos que hacer esta cuenta. Voy a la calculadora, hacemos esa cuenta, voy a hacer 8 por, abro paréntesis, abro de nuevo paréntesis, voy a hacer 1 medio elevado, ¿sí?, a la 10, porque queremos averiguar la suma de los 10 primeros términos, menos 1, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, 1 medio menos 1. Bien. Cuando hacemos esta cuenta da 1023 sobre 64. 1023 sobre 64, cuando vamos a hacer esa cuenta, si la pasamos a decimales, nos va a dar 15,98. ¿Sí? Fíjense que esto nos está dando 15,98, que si redondeamos a 3 cifras significativas, esto es lo mismo que decir 16.0. ¿Estamos? Si hago lo mismo y digo, bien, vamos a sumar, fíjense lo que pasó en el anterior, nos daba 15,75, ¿sí? O sea que redondeando a 3 cifras significativas, esto era 15,8. Si averiguamos ahora la suma de los 20 primeros términos,
¿sí? Van a ver ustedes que al hacer la suma, fíjense que en el redondeo nos dio 16, al hacer la suma de los 20 primeros términos, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo digo directamente, ¿sí? Lo único que vamos a cambiar que es 10 por 20. Entonces, fíjense lo que va a ocurrir. 8 por, abro paréntesis, 0,5, que es lo mismo que un medio, elevado a la 20 menos 1, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, un medio que menos 1, ¿sí? O sea, 0,5 menos 1, cierro paréntesis, enter. Y fíjense lo que nos da la suma de esto, 15,99. O sea, hemos ido hasta el término 20 y nos está dando 15,99, que aproximando a tres cifras significativas vuelve a ser 16. O sea, que esto está diciendo que la suma está tendiendo a un valor único y que no lo supera, que es 16. Bien, eso ocurre en las progresiones geométricas convergentes. Llegan a un valor, la suma, que sumemos todos los términos, los infinitos términos de esa sucesión, hace que no supere un determinado valor. ¿Y cómo se consigue la suma? Cuando se dice la suma de los infinitos términos, o sea, de todos sus términos, de los infinitos términos, ustedes van a ver que la fórmula que permite concretar eso es que la suma de los infinitos términos no es ni más ni menos que el 1 sobre 1 menos la razón. Fíjense que en nuestro ejemplo nosotros teníamos que la razón es un medio y el 1 dijimos que es 8. Si hacíamos la suma de los 10 términos daba casi 16. Si hacíamos la suma de los 20 daba muy próximo a 16. En definitiva, si sumo los infinitos términos, ¿qué me va a quedar? 8 sobre 1 menos un medio. Al hacer esta cuenta nos va a dar 16. Quiere decir que esta es la suma para averiguar que todos los términos, o sea, los infinitos términos de una sucesión, una progresión geométrica convergente. Se le dice convergente ¿cuándo? Cuando la razón es un numerito menor que 1. El valor absoluto, el módulo de la razón, es un numerito menor que 1, o sea, entre 0 y 1. Bien, hemos terminado con progresiones geométricas.